sobre la iglesia rapidito y luego hoy tenemos Santa Cena, amén. Y quisiera pues aprovechar el tiempo y voy a soltar una palabra bajo el tema de hoy, que es porque Él vive. Quiero comenzar con la pregunta y es una pregunta, ¿verdad?, honesta, y me gustaría que usted se conteste honestamente, pero ¿verdaderamente cree usted que Dios vive? ¿Verdaderamente creemos que le servimos a un Dios vivo? Déjeme decirle, nosotros no le servimos a un Dios muerto. Nosotros no le servimos a un Dios que es incapaz de hacer cosas a favor de su pueblo. No le servimos a un Dios que está esperando tal vez castigarnos como algunos piensan que es. Él vive y porque Él vive yo tengo vida. Vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo 6. Y desde ahí vamos a partir Romanos capítulo 6 y vamos al verso 5 y voy a leer algunos versos ahí. Voy del 5 al 11. Romanos capítulo 6 del 5 al 11. Dice la palabra del Señor de esta forma: pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, estar seguros y hablar con certeza y convicción de que nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario con Cristo Jesús? De que ya no hay condenación para mi vida porque ya Él pagó el precio para que yo no sea condenado. Dice, fue clavado en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. El verso 7 dice, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartiremos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre él poder alguno. Cuando Cristo murió, murió de una vez y por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecadora y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quisiera comenzar este tiempo juntos estableciendo el hecho, como dije ahorita, de que yo vivo porque Él vive. Porque Él está vivo, yo tengo vida. Pero porque Él murió, yo también recibí esa vida. No es lo mismo estar vivo que vivir. Hay gente que está vivo que no está viviendo su vida. Entonces no es lo mismo nosotros decir estoy vivo a nosotros poder decir yo estoy viviendo mi vida en Cristo Jesús. Y porque Él murió, ahora yo tengo el derecho de vivir mi vida en Él. No simplemente de estar vivo, porque no es el simple hecho de estar vivo, es de poder vivir nuestra vida en Cristo Jesús. En un momento de mi vida yo le pertenecí al pecado y estaba atado, vuelto esclavo a ese pecado. Pero aunque yo tenía vida, yo estaba muerto. Aunque yo estaba vivo, en realidad estaba muerto, esclavo a mi pecado. A las cosas que yo quería, a lo que a mí me gustaba hacer, solamente a lo que satisfacía la necesidad de Sammy. Pero Jesús entregó su vida. No para que yo viva de acuerdo a la necesidad de Sammy, no para que yo quiera satisfacer solamente mi propia necesidad, sino para que yo pueda vivir para Él y que mi vida ahora se encuentre en Él. O sea, en algún momento estaba vivo, pero muerto al pecado y no estaba viviendo la vida que Dios quería que yo viviera, pero por medio de su sacrificio, ahora yo puedo vivir mi vida
en Él. Qué bueno que alguien lo está entendiendo. Gracias, hijo. Jesús entregó su vida. Él pagó el precio para comprar mi esclavitud. Y yo pasé de ser esclavo de mi pecado, ahora a ser esclavo de aquel que pagó por mí con precio de sangre. Pero lo más interesante de esto es que aún yo haciéndome esclavo de Él, soy libre. Aún yo diciendo que voy a servir a Dios en todas las áreas de mi vida, ahí es cuando verdaderamente puedo experimentar mi libertad. Yo no sirvo o yo no vivo para servir mi carne. Ya mi pecado no me domina. Ahora soy libre porque Él vive. Habrá alguien en este lugar que pueda decir, ahora yo soy libre porque Él vive. Ya yo no vivo esclavizado a los placeres de antes. Ahora vivo porque Él me ha dado vida. Porque Él vive, yo tengo vida eterna. Porque Él vive, tengo herencia entre los santos. Porque Él vive, me ha dado, me ha sido entregado un tesoro dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Y ese tesoro son las enseñanzas de fe y de amor. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 14 dice: guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio. Y te la dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Él vive, yo puedo ahora vivir la mejor versión de mi vida. Antes yo vivía una versión que yo pensaba era la mejor versión de mí. Pero cuando aprendí que mi mejor versión o que mi vida está amarrada a la gracia y al favor de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces comencé a vivir mi mejor vida. Entonces comencé a experimentar las cosas que yo jamás antes pensé que iba a experimentar. Entonces algunas cosas que antes me gustaban ya ahora no me gustan. Algunas cosas que antes me traían placer ahora ya no me traen placer. ¿Por qué? Porque ya no soy esclavo a esas cosas. Ahora soy libre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien debe entender en esta tarde que lo que antes hacía ya no lo vas a hacer más, porque hay uno que murió en una cruz por ti y por mí, que al tercer día resucitó, y porque Él vive ahora tenemos vida, no para vivir esclavos al pecado, sino para vivir por la gracia y el favor de aquel que nos salvó. Porque Él vive, ahora estoy sentado juntamente con Él. Efesios capítulo 2, el verso 6 dice: además nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Wow. Porque Él vive, yo estoy ahora en un lugar de autoridad. Yo no sé de usted, ¿verdad? Pero algunos de nosotros a veces nos arrastrábamos por los lugares más bajos. Hacíamos las trampas más grandes que pudiéramos hacer. Buscábamos la forma de cómo guardábamos rencor. Hacíamos cosas que no debíamos hacer. Porque vivíamos para nosotros. La famosa ley de vida: yo primero, yo segundo, yo tercero. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero en el reino no es así. En el reino yo menguo para que Él crezca. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo espero que me puedas entender, o que puedas entender lo que ese lugar de autoridad representa. Yo no estoy derrotado. Aunque momentáneamente me sienta sin fuerzas y me sienta decaído, no estamos derrotados. Ninguno de nosotros. Yo voy a aprovechar y hacer un paréntesis aquí. ¿Dónde está Evans? Evans salió. Está con los niños, ¿verdad? Que despedimos a los niños. Aprovecho la oportunidad para
Evans, Saraí, no debieras haber estado aquí, pero aquí estás, te felicito, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Igual Evans, tomaron una decisión, o voy y hago lo que Dios me ha llamado a hacer, o me dejo vencer aunque me sienta caído. Están atravesando momentos difíciles en su salud, ¿verdad? Pero en medio de ellos someterse y de ellos hacer y de ellos venir y de ellos cumplir, Dios hace cumplir en ellos un milagro. Porque estamos sentados en un lugar de autoridad. Eso representa para nosotros la autoridad de que antes nos hubiésemos dejado llevar y nos hubiésemos sentido caídos y nos hubiésemos sentido mal y deprimidos y hubiésemos tirado la toalla. Pero ahora sabemos que ya no vivimos para ser cautivos por esos sentimientos. Así que nos lanzamos adelante al cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Ese es el lugar de autoridad en el que nos hemos sentado. Escúcheme bien, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, Él está a la mano, la mano izquierda de Jesús queda a la derecha de Dios. ¿Por qué creo que esto tiene importancia? Porque si la mano derecha es la que representa el lugar de autoridad del Padre, entonces también la de Jesús representa el lugar de autoridad de Él. ¿Verdad que sí? No la izquierda, sino la derecha. Por eso la mano izquierda del Padre, a la mano izquierda del Padre no hay nadie. A la mano derecha del Padre está Jesús, y ese es el lugar de autoridad. Y a la mano derecha de Jesús estamos sentados nosotros. O sea que estamos también sentados en un lugar de autoridad. Si Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿quién está sentado a la derecha de Jesús? Usted y yo estamos sentados ahí juntamente con Él. Ese es nuestro lugar de autoridad, donde estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestes. Es lo que las Escrituras nos dice. Colosenses capítulo 3, el verso 1 al 3 dice: puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Entonces dice: llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida en Dios. El Señor Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada. Ahora vayan. Toda autoridad me ha sido dada. Ahora vayan. O sea, toda la autoridad que Él tiene, usted y yo la tenemos. Porque quien opera en medio de nosotros o a través de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es quien nos da poder. Por eso el Señor Jesús dijo: me voy, porque si no me voy, no les puedo enviar el Consolador. Y luego le dice: esperen a que reciban la promesa de ese Consolador, porque cuando lo reciban serán llenos de poder. O sea, el poder que el Padre me dio, la autoridad que el Padre me dio, Jesús dice: ahora yo se las voy a dar a ustedes por medio del Espíritu Santo, para que ustedes sean mis testigos, para que ustedes hagan milagros, para que ustedes hagan prodigios, para que ustedes puedan resucitar a los muertos, para que ustedes puedan hacer cosas que ojo no vio, ni que oído escuchó, ni que han subido al corazón del hombre, porque las tengo preparadas para que ustedes las puedan hacer. Ese es el mejor momento, o estamos viviendo en los mejores momentos para nosotros poder ver algo. Y es cuán insignificante en realidad son los placeres de este mundo. Llevamos unos años en lo que se ha hecho muy claro el nosotros poder ver y aceptar cuán insignificantes los placeres de este mundo son. Mucha gente con dinero en el banco que por los últimos años no podían gastarlo porque estaban los países cerrados, no habían vuelos, tarjetas de vacuna por aquí, 20,000 restricciones por allá, y no se podía disfrutar de lo que antes disfrutábamos. Y esas cosas en un momento se pudieron convertir en insignificantes porque estábamos en nuestras casas encerrados. De nada valían. Mas sin embargo el amor del Padre no estaba encerrado.
Mas sin embargo, el amor del Padre estaba todavía disponible para algunos de nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nunca se encerró. Nunca hubo que ponerlo en cuarentena. Nunca hubo, ¿verdad?, que esconderse de Él. Sino que en cualquier momento en nuestra vida, en nuestro día, cualquier momento podíamos nosotros accesar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para nuestro favor. Aunque queríamos, no podíamos disfrutar de muchas cosas porque había un virus que nos tenía aislados. Habían cientos de miles de personas que estaban temiendo por su vida. Que dicho sea el caso, todavía hay muchos que están temiendo por su vida. Pero si mi vida, como decía Colosenses, está escondida en Dios, ¿a qué le debo temer? A nada. No debo temerle a nada porque mi vida está escondida en Dios. Y si mi vida está escondida en Dios, lo que quiera llegar a mí tiene que primero pasar por Él. Alguien debe agarrar eso, alguien debe entender que lo que está llegando a tu vida, el ataque que ha llegado a tu vida, no ha tomado a Dios por sorpresa. Ese ataque fue filtrado por Dios para ahora producir en ti y en mí algo mayor. O sea, no es una casualidad que estamos pasando lo que estamos pasando, porque Dios lo ha permitido para que podamos nosotros ser fortalecidos en Él. Para que podamos ser fortalecidos en Él. Pero porque Él vive hoy en medio de todo lo que esté sucediendo, terminado el asunto del virus, comenzado el asunto de una inflación económica, el asunto de la guerra que hay en Rusia y Ucrania, todavía las diferentes variantes del virus ahora que se siguen manifestando. Siempre va a haber algo. Si no era el COVID-19, fue hace 100 años atrás el de la influenza. Y antes de ese otro. Y entonces no quiero asustar a nadie o alarmar a nadie. Pero en el estado de la Florida ya se registró el primer caso o los primeros casos de la influencia de pájaro, lo que se llama bird flu, que eso nunca antes se le había dado a una persona. Avian influenza, la influenza de las aves, no sé cómo se pudiese traducir. Pero es una realidad. Esto no es nuevo porque hace ya meses que sucedió, pero se lo estoy diciendo, siempre va a haber algo. Debemos nosotros descansar y estar seguros de que nuestra vida está escondida en Dios. Y de lo que venga a tocar nuestra vida tiene que primero pasar a través de Dios. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, en una cruz, en un calvario, fue crucificado el Hijo de Dios. Fue crucificado el Cordero perfecto. El Cordero, ¿verdad?, que fue crucificado, que fue maltratado, que fue escupido, que fue lacerado, que por sus llagas usted y yo hemos recibido sanidad, que porque Él se atrevió a decir que sí, ahora nosotros tenemos el privilegio de vivir. Que en aquel día, cuando fue crucificado, el diablo pensó que había ganado, pero lo que no se había percatado era que 24 horas después le habían tocado la puerta y le estaban tocando la puerta del infierno para quitarle las llaves de la vida y de la muerte, para el tercer día resucitar y sentarse a la diestra de Dios Padre para darnos a nosotros toda autoridad. De la iglesia de Manhattan, please, de allá del sur, por favor. Disculpa. Mira a ver si necesitan algo, que vamos corriendo para allá mismo. Porque Él vive, hoy podemos fijar nuestra mirada en las cosas del reino y no en las cosas de la tierra. Amados, debemos entender que ninguno de nosotros merecemos lo que Él ha hecho por nosotros. Todo esto ha sido por su gracia y por su favor, que para nosotros es inmerecido. Pero gracias a ese favor y a esa gracia, porque Él vive, yo tengo vida.
porque Él vive. Yo no tengo que tener una vida separada de Él, porque Él vive hoy. Puedo acercarme confiado al trono de gracia para ser bendecido. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, el verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que más lo necesitemos. Eso es lo que necesitamos hoy, acercarnos confiado al trono de gracia y decirle: gracias, papá, por el sacrificio, gracias por darme vida, gracias por el problema, gracias por el proceso, gracias por la tribulación. No importa lo que estoy atravesando, yo sé que porque tú has vencido, también yo voy a vencer. Por eso es que puedo accesar ese trono de gracia. No podemos buscarlo de otra forma porque no la hay. Simplemente hay que acercarnos confiados al trono de gracia. Él es la puerta. No se abre la puerta por nadie sino por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la llave maestra para abrir la puerta, que es Él. Porque como nos encontramos en Él, hay mucha gente que piensa que lo que hacen le abre las puertas, pero la realidad es que lo que abre las puertas es el favor y la gracia, y el que te permite entrar por ella se llama Jesús. Juan capítulo 10, el verso 9, Jesús hablando dice: yo soy la puerta. Dice: el que entra por esta puerta se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos. Porque Él vive, yo tengo libertad. Porque Él vive, yo he sido restaurado. Porque Él vive, mis pecados han sido perdonados. Nuestra fe está centrada en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy celebramos nuestra razón para existir, no solo como creyentes, sino como seres humanos. Yo no sé lo que hubiese pasado, ni tampoco quisiera imaginarme lo que hubiese pasado con la humanidad sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Óigame, todavía no sé, pero es que le digo, no quisiera ni imaginarme las barbaridades que pudiesen estar sucediendo si todavía existiese gente. Si todavía existiese gente. Porque es solo por su gracia y por su favor. Hoy celebramos nuestra razón de existir, porque Él vive, yo tengo vida y no existe otra razón. No somos producto de una casualidad, no somos producto de millones de años de evolución, no somos producto de cualquier, de un ruido, de una explosión. No, nosotros somos producto de la obra maestra de Dios. No solo somos producto, sino que nosotros somos la obra maestra de Dios. Somos la corona de la creación. Escuche, la palabra dice que todo lo que Dios hizo, lo vio y dijo que estaba bueno. Y luego hizo al hombre y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando terminó con Eva, que se la presentó al hombre, entonces terminó con la creación, dejando establecido que de todo lo bueno que había hecho, nosotros éramos la obra maestra. El hombre y la mujer fueron la corona de la creación, o sea, lo que se puso arriba. En inglés se diría the icing on the cake. El frosting del bizcocho para los puertorriqueños. Somos la obra maestra de Dios. Salmo capítulo 8, el verso 3 y 5 dice, del 3 al 5 dice: cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros simples mortales. Nos hiciste apenas un poco inferior a Dios y nos coronaste de gloria y de honra. Amados, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Él vive. Hemos sido coronados de gloria y de honra. Porque Él vive, tú y yo hoy somos salvos. Entonces, démosles toda nuestra vida a Él. Entreguémosles todo lo que somos a Él, porque sin Él nada somos. Hebreos capítulo 2, el verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta gran salvación? Déjeme decirle esto para cerrar. El apóstol Pablo
dijo en una ocasión: ¿cómo tener en poco una salvación tan grande? Entonces después dice, cuando nosotros tomamos en poco esa salvación, es como crucificar a Cristo una vez más. Es como exponerlo una vez más a la burla pública. ¿Cuántos aquí hemos visto la película de la Pasión de Cristo? Si usted no la ha visto, yo me gustaría en esta noche que usted, cuando llegue a su casa, siéntese y véala. La Pasión de Cristo, véala. Y si usted puede ver esa película sin derramar una lágrima, por favor llámeme, haga una cita conmigo, necesito orar con usted. Pero hay una parte de la película cuando comienzan a enseñar el castigo de Jesús antes de la cruz. Y el apóstol Pablo dice que cuando nosotros viramos atrás al modo de vida que teníamos antes, después de haber aceptado a Jesús, es como hacerlo pasar por ese sacrificio otra vez. Yo creo que cada uno de nosotros, si no hemos visto la película, esa película cada creyente la debe ver. Y cuando llega un momento de debilidad en nuestra vida y pensemos que vamos a virar atrás a como éramos antes, pensemos en que estaríamos haciéndole eso a Él otra vez. Jesús dijo en Juan capítulo 11, el 25 y el 26, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí, nunca morirá. Y termina haciendo una pregunta, dice, ¿crees esto? Esa es la pregunta que yo hago en esta noche, en esta tarde. ¿Crees esto? Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y el que cree en Él, no morirá. ¡Wow! ¿Crees esto? Pongámonos de pie. En esta tarde, mientras vamos preparando la Santa Cena, yo necesito hacer un llamado. No sé en qué etapa de tu vida te encuentras, no sé en la jornada que estás caminando en este momento de tu vida, pero te puedo decir que Jesús murió y resucitó por ti, porque te ama. Se entregó sin tomar en consideración que Él era como Dios. Y dice que Él no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se entregó hasta los sumos. Y se entregó a una muerte violenta, a una muerte que era vergonzosa. Y a Él no le importó la vergüenza que esa muerte significaba. Eso era una muerte pública que estaba diseñada para avergonzar a la gente mientras estaban muriendo. Y a Él no le importó que de Él se burlaran, a Él no le importó que le dieran de tomar vinagre, a Él no le importó que le traspasaran su costado con una lanza, a Él no le importó que la gente le dijera, sálvate tú mismo, bájate de la cruz si en verdad tú eres el Rey de Reyes que dices que eres. A Él no le importó que lo iban a coronar como en símbolo de burla, con una corona de espinas, y lo iban a declarar como el Rey
rey de los judíos en aquel tiempo en forma de burla. A él no le importó eso, porque él decía: yo sé que hay gente que va a creer en mí, y yo sé que hay gente que necesita, hay una humanidad que me necesita, y como único van a poder recibir lo que yo tengo para ellos es si yo muero en esta cruz. Él lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. En esta tarde, tal vez, si no le has dado tu corazón al Señor, te invito a que lo hagas. Abrimos el altar en este momento, para que si tú tienes una necesidad de Dios, tú puedas pasar aquí, tú puedas decir: Señor, te acepto en mi corazón, te quiero, te necesito. O tal vez en algún momento de tu vida hiciste eso y llevas unos meses, unos años, un tiempo caminando apartado de la fe, apartado de Jesús. Siempre has creído, siempre has sido respetuoso, siempre has tratado de hacer lo mejor que has podido hacer para honrar a Dios. Pero necesitas volver a comprometer tu vida a Él. El altar está abierto.